Gustavo Vera, gracias por estar en Data. Gracias por invitarme. ¿Su palabra es la palabra del Papa? Cuando No. habla usted, ¿habla el Papa? No, cuando hablo yo, habla un amigo de Jorge Bergoglio, que nos conocemos hace muchos años, y a veces, obviamente es mi opinión personal, pero naturalmente siempre es un poco aproximada, como la que tenés con cualquier persona que conoces hace mucho tiempo, con la Claro, que pero tratás frecuentemente. este es el Papa. Bien, bueno, ¿Sentís pero esa presión del último tiempo de decir, guarda que lo que digo van a no, pensar la verdad que no, la verdad que no. Sí, obviamente me empecé a dar cuenta a partir de que opinaba de cosas y por ahí generaban algunos ruidos y por ahí me cuidé un poco más, pero Jorge nunca me hizo sentir como que estaba con un papa. Te iba a decir, nunca te llamó, sí, Jorge. No, nunca dijo, loco, pará, que creen que hablo yo, no. No, nunca. No, la verdad que no. Hablamos muy sinceramente, siempre es un excelente amigo. Se acuerda de los cumpleaños, la llama a mi madre, la ha invitado a mi madre ahora a que vaya a Vaticano. ¿Cómo es tener de amigo al Papa? Es algo muy especial porque cuando yo lo conocí como Jorge Bergoglio, yo había dejado la iglesia, había estado muchos años en el SECAU Católicos Argentinos y como muchos católicos, y particularmente en Argentina, cuando vino la dictadura, desaparecieron dirigentes de SECAU, las cosas se pusieron feas, y en ese momento es como que arrojé al niño con la bañadera, tuve una crisis de fe, estuve mucho tiempo en los movimientos sociales, en la izquierda, en distintos lugares, hasta que me encontré en los caminos de la vida, la lucha contra la trata, el trabajo esclavo y estas cosas que también de alguna manera denunciaba y peleaba Jorge, nos cruzaron en el camino. Y bueno, y encontrarse con un obispo que ya en ese momento era cardenal primado, que vivía en un cuartito en el segundo piso del arzobispado, que todos los días íbamos a la Villa Miseria, que donaba su sueldo, que siempre, que digamos, obraba como pensaba, que había una armonía entre su hacer y su pensar. Es como que sentí lo que después creo que sintieron millones de personas cuando lo vieron como papa. Ese volver al catolicismo original, ese mensaje a esa comunidad de bienes, a ese Jesucristo original, el pastor. Que era palabra y acto. El pastor, exacto, que era fe y obra. ¿Y cómo ve el Papa Argentina? Digo, mucho se ha hablado de eso, del Papa. No, la verdad que no le cae bien el gobierno de Macri, los gestos. A ver, Francisco nunca piensa en términos personales, siempre piensa en términos de proceso y piensa en términos de pueblo como categoría mística. Él está preocupado por la Argentina, fundamentalmente porque ve que el pueblo está sufriendo mucho, con independencia del gobierno que esté actualmente y el anterior también, con temas como la pobreza, el narcotráfico, la falta de un empleo genuino, la falta de un rumbo estratégico, digamos, de reactivación del país, y la falta de diálogo sobre todo, ¿no? La cultura un poco adolescente que tiene esta democracia, donde cada 4 años o cada vez que viene un gobierno nuevo como que refunda todo de nuevo, digamos. No es que hay grandes consensos nacionales como en muchas democracias europeas, digamos, donde hay grandes acuerdos y después los partidos se dividen, matices más a la izquierda, matices más a la derecha, un poco más al centro, pero digamos no hay discusiones sobre matrices a largo plazo. En cambio acá todo está en discusión, el largo, el corto plazo. El gobierno anterior no tenía por costumbre, por cultura, dialogar, digamos, dialogar en forma estable, sea con los sectores sindicales, empresariales, con la oposición. Y el gobierno actual al principio también repitió de alguna manera casi el mismo esquema del gobierno anterior y recién ahora está titubeando tratar de comenzar a generar un diálogo nacional que ojalá que sea real y ojalá que sea productivo y ojalá que no sea como aquel diálogo que convocó en su momento la presidenta Cristina, por recordarás, después de la elección del 2009, que duró 2 semanas, era una especie de cantar falta en video con 20. Ajuste brutal, ¿eso lo decís vos o lo piensa el Papa? Dijiste. El ajuste brutal es un hecho objetivo, no lo pienso yo ni el Papa, es un hecho objetivo. O sea, la pérdida de poder adquisitivo es algo que están planteando absolutamente todos los gremios, es algo que plantea la UCA, los índices de pobreza es algo que ha publicado el gobierno y ha reconocido. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo responsabilidad exclusiva de él. A ver, creo que hay muchas medidas que se han tomado en el último tiempo que son medidas realmente preocupantes. Ha habido una transferencia a los sectores más concentrados de 20.000 millones de pesos, entre quita de retenciones, entre inflación y entre devaluación. Y de alguna manera los sectores
menos protegidos, la población trabajadora ha tenido o pérdida de poder adquisitivo o directamente pérdida de empleo. Gustavo, uno tiene que entender, a veces, como buenos seres que nos creemos dentro del mundo los argentinos, nos cuesta entender esto de que el Papa pueda o no venir a Argentina. Ahora, la sensación personal, y hay algo de análisis político también, es que el Papa no quiere venir en un año electoral. Este año no pudo. Sí, un plano de análisis es ese, o sea que... Yo el año que viene van a estar votando. No, y no solamente acá, sino también en Chile, porque cuando venga a la Argentina tiene que ir a Chile y Uruguay, así que hay 2 países en elecciones, era una decisión complicada. Pero independientemente de esto, lo que sí te puedo decir, y esto sí es pensamiento del Papa, es que él va a venir cuando sienta que va a ser un factor de unidad. ¿Y cuándo va a ser un factor de unidad? Cuando entre todos practiquemos realmente y sinceramente la cultura del encuentro. ¿Y a quién le dirías este mensaje? ¿Más a Macri o a Cristina Kirchner? Y a mí me parece que tu discurso, naturalmente, eso es un tipo más de acción, de compromiso, pero recién la criticaste fuertemente también a Cristina Kirchner. Sí, por supuesto. ¿En dónde decís...? A ver, mira, yo creo que no hay blanco-negro. Me parece que tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual hay sectores con los que se puede dialogar. Por supuesto, hay sectores con los que uno se siente más emparentado en cuanto a el modelo de país. Yo creo que un país agroexportador es un país insustentable, o sea, deja el 30% de los argentinos afuera, que hay que tener una matriz productiva, desarrollo del mercado interno. Creo que hay un error con respecto a las pymes, que lo ha reconocido el ministro Cabrera, pero del reconocimiento a la solución, al subsanamiento del daño que se ha hecho a las pymes, todavía no ha habido novedades. Si al Papa le preguntaras hoy, y de lo que vos como experiencia, como amigo, podés entrever, ¿qué es lo que más le preocupa de Argentina? Más allá de esta falta de unión, de diálogo. Y lo que le preocupa es que, de alguna manera, la falta de cable a tierra que tiene, de alguna manera, a veces la clase política, tanto a veces gobierno como oposición, les impida ver que se pueden producir situaciones preocupantes. Porque yo, la vez pasada, cuando en el diario El País publicaron un título, ¿no? El Papa impedirá, yo mencioné en el diario El País, el Papa impedirá un estallido social o va a tratar de hacer lo posible para impedirlo. No me refería a un estallido social tipo 2001, ¿sí? Me refería a un estallido social más complejo. De alguna manera, la descomposición del tejido social en algunas zonas producto del narcotráfico, ¿sí? Sumado a la pobreza, es un cóctel explosivo que puede llevar a situaciones como las que vimos en Tucumán en el 2013, fines del 2013, o las que vimos en Córdoba a fines del 2013, donde hubo mini estallidos sociales que no tuvieron actores políticos. No es que había un partido, no es que había una agrupación, no es que había de alguna manera un móvil político, había una situación de caldo de cultivo, de pobreza, de miseria y sectores narcos que aprovechaban de alguna manera el río revuelto para avanzar en liberación de territorios. ¿A dónde está este es el peligro. ¿Dónde está el metido? Digo, el narco no puede haber avanzado tanto si no está metido en el poder judicial, político, económico. No hay forma. Sí, obviamente. Digo, porque obviamente tejer eso y atacar eso... No, por supuesto que naturalmente acá ha habido un crecimiento del crimen organizado al compás de la corrupción estatal. Hay algo que los italianos llaman mafiosidad, que es el casamiento del crimen organizado con la corrupción estatal, ¿sí? La mafia se teje, nunca, claro. Es que la mafia nunca puede ser sustentable y puede desarrollarse y crecer si no es con la complicidad estatal. Esta complicidad estatal incluye al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a veces también incluye al periodismo, a veces, bueno, yo creo que el caso de el crimen mafioso del cura Juan Miroche, creo que está mostrando todas esas miserias a la vez en la escena pública. Si vos ves la cobertura que, por ejemplo, se está haciendo provincialmente del tema, dista mucho de la realidad de lo que dice el expediente, de la realidad de lo que dicen los familiares, de la realidad de lo que dicen los que lo vieron horas antes, y esto tiene que ver de alguna manera con cierta naturalización de un fenómeno de tipo mafioso, ¿no? No quiero dejarte de ir sin que me hables acá tengo 3, ¿no? Los voy a poner acá. La gente puede ir y retirarlos. Sí, son libros que logramos que la legislatura aprobara para su distribución gratuita. Gratis. Uno muy importante, poco conocido. Exactamente, esta es la beata María Antonia Paz Figueroa, declarada santa por Francisco, la primera santa argentina, llamada Mamantula por los aborígenes, trabajaba con los jesuitas, y ella fue el hilo de continuidad que mantuvo de alguna manera la cultura de las misiones jesuíticas, la cultura antiesclavitud, la cultura libertaria, y es el hilo de continuidad entre la expulsión de los jesuitas y las vísperas de la Revolución de Mayo. Fíjate qué importante, una mujer, María Antonia Paz Figueroa.
Esto lo pueden venir La a Red buscar. Nacional Antimafia. La Red Nacional Antimafia es una red de más de 40 organizaciones Venís laburando hace 8 que luchan contra el crimen organizado y la corrupción en todas sus formas. La integran Marta Peloni, María Luján Rey, los familiares de la tragedia de Once, algunos grupos de la tragedia de Cromañón, Inundados de la Plata, Madres contra el Paco, diferentes organizaciones que vienen peleando contra el crimen organizado. Acá tienen uno de sus congresos, ¿Y el tercero, y este quizás es el más importante, y de este se va a hablar años y años y años. Es el libro de alguna manera que lee desde Naomi Klein, una izquierdista norteamericana, hasta los iraníes que lo están traduciendo al iraní. O sea, es algo que ha impactado no solamente al mundo católico, sino al mundo ecuménico en general. ¿Sí? El Laudato Si, que es de alguna manera la encíclica socioambiental de Francisco, donde nos pregunta qué estamos haciendo con el planeta. Hay un diagnóstico científico de lo que está ocurriendo y donde nos llama de alguna manera a revolucionarnos primero nosotros culturalmente para después empezar a pelear contra aquellas cosas que están destruyendo nuestro planeta. Cambio climático, cultura del descarte, nueva forma de esclavitud. Bueno, todas estas cuestiones que Francisco, la paz, por supuesto, estas cuestiones que Francisco todo el tiempo practica con el ejemplo. Esto lo pueden venir a buscar a la legislatura, de la ciudad de Buenos gratuito, exactamente. Lo reclaman en la mesa de entradas o si no en el despacho del diputado que les habla, Gustavo Vera. Gustavo Vera, muchas gracias, de verdad, un placer. Gracias por invitarme.